Entonces nosotros continuamos con el doctor Marco Ábalos en videoconferencia, representante de la Universidad Iberoamericana de México. Marcos es doctor en Economía y especialista en temas de competencia y regulación económica y microeconomía. Además, es investigador y docente con más de 15 años de experiencia. Ha sido consultor en política de competencia de diversas agencias de competencia en El Salvador, Panamá, Honduras, Costa Rica, Guatemala y el Grupo de Trabajo Centroamericano de Política de Competencia, y además de varios organismos internacionales destacados. Muy amables antes que nada, muy amables por la invitación. Permítanme felicitar a la Superintendencia y Control de Poder de Mercados. Lo están haciendo muy bien, y sobre todo estos seminarios, que es una gran oportunidad para poder discutir, intercambiar ideas conforme a las mejores prácticas internacionales. Bueno, sin más preámbulo, les voy a platicar desde la perspectiva de competencia, en el sector energético y en particular en el mercado de hidrocarburos. Como ustedes han visto durante toda la mañana, el tema es bastante complejo, tiene muchas aristas, digamos, hay muchos mercados y que requieren muchísimo tiempo de debate, complejidad técnica, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, quizá al último, en la sesión de preguntas o durante la exposición, pues, digamos, haré algún comentario específico en el sector energético concretamente, pero me voy a enfocar sobre hidrocarburos. La idea es platicarles un poco a ustedes. La primera parte es desde el punto de vista de la competencia. ¿Por qué es importante crear competencia en un sector horizontal? Digamos que la evidencia empírica internacional pues sugiere que este sector, que le pega a las demás actividades económicas, pues tiene que abrirse, digamos. Entonces la discusión es ¿a cuánto debe de abrirse, ¿no? O sea, no es lo mismo bucear a 100 metros de profundidad que a 50 metros. La segunda parte es un poco platicarles, en México ha habido, digamos, ahorita un momento histórico. Se ha aprobado la reforma energética, y que realmente desde el punto de vista histórico, ideológico, desde varios puntos de vista, pues es un punto de inflexión en la historia de México, y se ha abierto el sector. Entonces, un poco platicarles cuál es el objetivo de la reforma en México, cuáles son los cambios importantes, y un poco por qué la necesidad de que México ya no podía, de alguna manera, pensar en posponer una reforma tan importante. Y la pregunta es, me gustaría plantearles a ustedes de la perspectiva de competencia. ¿Qué tanto, digamos, realmente se abre el sector a la competencia? En términos internacionales, si es una apertura gradual, es una apertura realmente radical. Todo ese tipo de preguntas que me gustaría irlas planteando y tratar de responderlas. Y finalmente, un poco la parte, yo creo que es muy importante, el diseño regulatorio. O sea, el diseño de las autoridades, la autoridad de competencia y el regulador sectorial, que en el caso de México es la Comisión Reguladora de Energía. También hay sufre un cambio sustancial respecto al diseño, digamos, regulatorio. Y yo creo que entonces, es un poco para empaparnos y para poder discutir al respecto. Bueno, entonces vamos, digamos, me gustaría un poco platicar rapidísimamente cómo hay factores comunes. O sea, si uno ve todas las reformas que se han dado en el sector energético a nivel internacional, pues de alguna manera, desde el punto de vista de competencia, podemos clasificarlos en tres objetivos. Siempre se ha pensado, digamos, ver el tema de los monopolios, ¿no? Regular esos monopolios públicos, o simplemente lograr una combinación mixta entre un monopolio público versus privados. En fin, hay experiencias muy interesantes. Y, digamos, sobre todo el tema de incrementar la tecnología, y algo que ha sido, digamos, un factor en la mayoría de las reformas en el mundo, pues es la idea, y más en países en vías de desarrollo como nuestras economías, pues es el tema de la inversión del capital privado. Yo creo que eso digamos, está. Ahora,
yo creo que hay un debate, si hay que decirlo también abiertamente, pero yo creo que si ponemos una balanza, yo creo desde mi punto de vista, al menos desde el punto de vista de la academia y la evidencia empírica, sí claramente sugiere que, digamos, el abrir el sector pues tiene varios objetivos. Desde el punto de vista, digamos, más ortodoxo, tradicional de lograr la eficiencia económica, pues sí vemos, digamos, según la experiencia, pues beneficios, ¿no? Beneficios más del lado o sea, la competencia trae beneficios muy claros, donde aquí los podemos ver, y mantener el poder de mercado pues también tiene ciertos incentivos, pero en realidad yo creo que la evidencia es contundente en donde una apertura orientada a la eficiencia económica, pues digamos hay datos interesantes que nos sugieren que es el modelo, digamos, a seguir. Evidentemente, pues cada país tiene que tropicalizar, ¿no? Desde su punto de vista del marco regulatorio, en fin, pero es un poco decir, ¿no? Decir que el objetivo es lograr la eficiencia económica en donde abrir a este sector horizontal de la economía. Entonces, un poco la plática es ver si realmente en el caso de México vamos por este camino o hay un mix también, ¿no? Donde, por ejemplo, en el sector energético, y en el caso de Pemex también, pues no se rompe, digamos, el monopolio público en el caso de nosotros, ¿no? Y eso hay que discutirlo. Vamos a ver cuál es la experiencia en Colombia, en Brasil, por ejemplo, en donde podemos tener ciertas lecciones. Bueno, el tema de México ya era un tema que no voy a invertir mucho tiempo en eso, pero sí que ustedes tengan un contexto. Pues ya el tema estaba ya en una situación muy delicada. Sobre todo ustedes deben de saber sobre la declinación del yacimiento Cantarell, ¿no? Que era ya prácticamente, digamos, la producción ha caído de forma importante, ¿no? Ya hasta, digamos, 2.5 millones de barriles diarios en 2013, por ejemplo, con respecto al 2004. Y la idea es que nosotros ya, les voy a decir una gráfica, es una gráfica para que ustedes se den cuenta de cómo ya teníamos una situación, que ya más estábamos, como decimos en México, pues con la jícara, saque petróleo, pero ya no en términos. Por ejemplo, aquí en esta gráfica pueden ver ustedes un poco, cómo ya tenemos ya hacia el 2008, estamos viendo que ha habido inversión, o sea, sí ha habido inversión, ¿no? Del gobierno federal en exploración y extracción. Entonces estamos viendo que como incluso ahí hay un crecimiento interesante del 2008 hacia el 2009, se mantiene, pero vean la producción, pero la producción ya no ha, digamos, crecido, ¿no? Al contrario, ha caído. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que nosotros ya necesitamos explorar, digamos, otras alternativas, otras oportunidades para poder explotar y sacar derivados de hidrocarburos. Eso yo creo que ya era una necesidad en donde pues tenemos petróleo y no lo podemos sacar. Bueno, ese es uno de los argumentos que se ha manejado, ¿no? También un poco datos del consumo y de la producción. Vean cómo ustedes, pues el consumo, la producción, ha empezado a caer ya en los últimos años, a partir del 2007 ya se ve pronunciada, y digamos, y la importación ha crecido, también, y la producción pues ha caído, y el consumo también en ese sentido pues cada vez. Entonces, digamos, cada vez más dependemos del mercado internacional, y eso es lo que digamos, ya implicaba una necesidad. Bueno, ya en concreto, ¿cuál era un poco la idea? Si uno lee con atención la reforma que en México se acaba de aprobar, que yo creo que fue un parteaguas, como lo dije al principio, pues digamos, y esto es lo que hay que discutir, o sea, un poquito, ¿no? El objetivo era modernizar, fortalecer, sin privatizar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, se mantienen los monopolios desde el punto de vista del monopolio público. Entonces, la pregunta es ver si los mecanismos que vamos a platicar ahorita, pues realmente van a cumplir esta tarea, digamos,
de poder abrir el mercado y poder que la lógica de los hidrocarburos pues tomen una lógica más de mercado que más de intervención. O sea, ¿qué tanto digamos, el esquema regulatorio y como bien se mencionaba en la plática anterior, pues creo que es un tema que hay que tomar y que hay que discutir a profundidad. Bueno, aquí yo creo, digamos, ya más allá de sus objetivos, veamos un poquito la experiencia internacional. Ahorita me regreso, pero sí ha habido, al menos, digo, esta es una gráfica que ilustra, pero hay muchísimos trabajos empíricos, que digamos, sólidos, pues que sí demuestran que en el caso, por ejemplo, de Colombia y en el caso de Brasil, pues las reformas que han experimentado, pues sí han contribuido a incrementar la producción, ¿no? Y yo creo que ese es el argumento principal en términos a nivel internacional, porque también ha habido experiencias que no han funcionado, en donde México, digamos, se piensa que esta reforma puede tener un impacto importante, ¿no? Entonces aquí simplemente veamos cómo claramente en el caso de Brasil, ya ha venido desde hace ya varios años un proceso de reforma y bueno, claramente hay una tendencia creciente a su producción. En el caso de Colombia empieza la reforma y se ve que a partir del 2007 pues sí se esperaría también que puede llegar a ese nivel. Es decir, hay evidencia en ese sentido que ha funcionado. Bueno, en el caso de Colombia hay que platicar un poco, porque eso voy a hablar un poco en el caso de México, para ver qué tanto la nueva normatividad de competencia y de relación económica puede funcionar en una apertura, ¿no?, al capital privado, pero con una coexistencia de un monopolio público versus empresas privadas, ¿no? En el caso de Colombia, seguramente lo han estudiado muy bien, pues saben que ahí fue un tema de contrato, de concesión, ¿no? Que no ha dejado de tener su controversia, pero en realidad, digamos, al parecer, esta parte mixta, ¿no? Sin descobijar y sin, digamos, desincorporar pues la parte importante del monopolio, creo que ha dado ciertos resultados. Y el caso de Brasil también, ¿no? Todos sabemos que ahí también ha sido una apertura mixta, ¿no? Una de naturaleza semiprivada, y bueno, y al parecer esto pues está dando ciertos resultados. Hay países donde no, claramente, no se ha podido y se ha cuestionado. El caso de Polonia, el caso de Nigeria, creo que son ejemplos en donde podríamos profundizar, pero hay consenso desde el punto de vista de los estudios y de la academia y de la evidencia empírica, pues que no han sido casos realmente exitosos, ¿no? Y parte de esto, parte del problema es porque, digamos, a pesar de la apertura, pues no hubo un diseño de competencia, de nuevas normas de competencia y de regulación económica que fueran a la par pues de la apertura. En México, entremos al caso de México. En México hay algo que es muy interesante, y eso es un poco que podemos discutir. En México, y aquí es una primera pregunta, entonces, ¿realmente en México estamos, la idea, porque pues el objetivo es buscar la eficiencia y buscar la competencia? En México se plantea la reforma que acaba de ser recién aprobada, plantea 4 posibilidades. Una es utilidad compartida, producción compartida, el tema de las licencias y no concesiones, que hay todo ahí, hay un tema, y digamos, y la combinación de las tres anteriores. Aquí lo interesante es ver, hay que decirlo, es decir, están abriendo el sector donde Pemex, la empresa pública, el monopolio público en México por constitución, en realidad están dejando entrar a la participación privada en aquellas áreas donde Pemex no podía estar por recursos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto eso no queda claro si eso va a ser temporal, ¿no? Están ahorita por mandar al Congreso la ley secundaria. Ustedes saben que la reforma constitucional
es el paraguas, es el contexto. Y digamos, pero la parte de la operatividad de la reforma constitucional va a ser la famosa ley secundaria en el sector energético, que está, digamos, hoy por ejemplo, hoy se anunció la ley secundaria en materia de reforma de competencia económica a nivel constitucional, y esa es la parte que hay que revisar, esa es la parte que hay que analizar y ver si realmente va orientado a la competencia o este mecanismo, digamos, mixto, ¿no? Donde al parecer se quiere replicar un poco la experiencia de Brasil y de Colombia. Hay esta coexistencia de privado mixto, pues no necesariamente ha sido muy exitoso. Creo que el ejemplo de Estados Unidos nos podría dar alguna luz al respecto, donde, digamos, esta parte pues no ha sido exitosa. Pero bueno, aquí el tema es ver qué significa, digamos, bajo qué reglamentación, operación, bajo qué reglas de competencia, si es que se va realmente a poner a competir al caso de Pemex, ¿no? Un ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, que es el que se mantiene el monopolio en el sector energético, en el sector de electricidad, por ejemplo, ya en México ya había empresas pequeñas, independientes, donde generaban electricidad, pero, digamos, estaban enchufadas al monopolio público, es decir, la venta era solamente no había, no podían salir al mercado. Hoy, por ejemplo, la reforma, en teoría, digo, hay que ver la ley secundaria, en teoría permite que estas empresas se desenchufen al monopolio del sector energético y puedan salir al mercado. Entonces, vamos a ver ahí, digamos, qué incentivos van a tener para ir al mercado y que realmente no quieran seguir enchufados al monopolio público. Entonces, esa parte de coexistencia, de poder competir, el monopolio público, pues va a tener más del 80% de la producción. Entonces, digamos, se ve difícil, ¿no? Se ve difícil, pero bueno, vamos a ver, sobre todo la ley secundaria, cómo va a operar esto. En el caso del rediseño institucional, por ejemplo, sí hay un monitoreo. O sea, yo creo que ahí, desde mi perspectiva, creo que es algo que al parecer es muy atractivo y el planteamiento de la reforma constitucional es interesante. En términos de normatividad, de competencia y regulación económica, creo que se han generado los mecanismos de intervención interesantes, que hay que ver cómo va a estar su operación. Pero, por ejemplo, el Fondo Mexicano del Petróleo, que va a ser un órgano constitucional autónomo y que va a administrar esa renta petrolera, ¿no? Digamos, parte de la renta petrolera va a ser una parte gradual, que ya no va a depender tanto de la federación, y eso tiene, y ahí hay un comité, digamos, donde las autoridades de economía, las más importantes del país, están en este comité. Entonces, al parecer, tiene un funcionamiento operativo que puede ser interesante y que puede garantizar. Por ejemplo, el caso concreto de los hidrocarburos se eleva a rango constitucional. Es algo que se acaba de hacer. Aquí se replicó mucho la experiencia en la reforma reciente de telecomunicaciones y en la reforma reciente de competencia, donde la autoridad antimonopolio en México se elevó a rango constitucional con plena autonomía, y también el IFETEL, que es el regulador sectorial, se replicó. Ese ejercicio lo replicaron aquí. Aquí, por ejemplo, los que se eleva a rango constitucional, pues se va a ver todo un proceso de elección de los comisionados, se va a hacer un examen técnico, digamos, el currículo tiene una ponderación, tienen que hacer un examen, y aparte pues tiene un candado donde necesita las 3/4 partes del Senado. Entonces, y aquí solamente la Comisión Nacional de Hidrocarburos, estos 7 comisionados que sean elegidos en los próximos meses, pues son los que van a otorgar, digamos, esta parte de licencias, ¿no? Más que, ahí pongo entre comillas, más que concesiones, tanto para Pemex como para operadores interesados. Entonces, insisto, hay que ver cuál va a ser la apertura gradual. De un inicio en la ronda cero, o sea, es decir, estos nuevos operadores simplemente van a entrar en un principio a lugares donde Pemex no tiene esta oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, ya después vamos a ver qué tiempos da la reforma secundaria,
en la materia energética, y ahí se va a tener se va a tener una idea mucho más profunda de cómo está pensando, digamos, el gobierno en realmente poner a competir, o simplemente en aquellos lugares donde por cuestión de inversión Pemex no puede, ¿no? O por eso la modalidad de utilidad compartida, de producción compartida, y algo que muy interesante en estos, me regreso tantito, en estos cuatro modalidades, por ejemplo, lo que no está claro, y que eso debe estar en la ley secundaria, pues el tema del costo hundido, ¿no? Porque va a haber en producción siempre va a haber un riesgo, es decir, debe de haber, o sea, el costo, cómo se va a distribuir el costo hundido, digamos, en el escenario donde no funciona o no se encuentra el petróleo, o simplemente las condiciones de mercado no lo den. Entonces, eso todavía está por verse, cómo se va a absorber ese costo, cómo se va a ponderar el tema. Y yo creo que también la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, pues también es un órgano autónomo, de autonomía constitucional, donde va a poder el tema establecer concesiones aquí para la generación y distribución de energía eléctrica, digamos, que realicen los particulares. Y órgano regulador va a tener tareas muy específicas, ¿no? Como el tema de la refinación, como el tema de la distribución, el transporte, el almacenamiento. No olvidemos que en el caso, por ejemplo, de ciertos derivados del petróleo, como las gasolinas y el diésel, ya estaba participando, digamos, el sector privado en transportar la gasolina la gasolina y el diésel. Pero Pemex tenía, en términos del transporte de estos derivados del petróleo, tenía más del 80%. Entonces había esta combinación mixta, y al parecer, digamos, a pesar de que el precio está regulado, no se ha logrado la eficiencia, digamos, anhelada en términos de la distribución, por cuestiones de que todavía Pemex, la empresa privada, tiene la dominancia. Puede ofrecer también ese servicio de transporte y ofrece más economías de escala para aquellos digamos, las franquicias que tienen, que desean, digamos, transportar las gasolinas y el diésel. Entonces, digamos, no está claro. Creo que en el caso de México se plantea, digamos, de una manera interesante el proceso de reforma. Al parecer, si uno lee la reforma constitucional, pues digamos, sí está en el espíritu, sobre todo de la lógica del caso de Colombia y de la lógica del caso de Brasil, y digamos, y se plantea un rediseño institucional interesante, ¿no? Que yo creo que replica la estructura de la COFESE, que es el nuevo órgano de competencia en México. Y digamos, al parecer hay cierta autonomía, hay autonomía más bien, están dotados con un poder jurídico importante de intervención en los mercados, y digamos, puede ser. ¿Por qué pongo aquí aparte de replicar la COFESE, cuál es el papel que va a tener la COFESE? Porque normalmente yo creo que un tema atinado aquí de las reformas, desde mi punto de vista, es que no se hizo como el caso de telecomunicaciones, en donde, por ejemplo, a la COFESE, que es el órgano de competencia en México, se le, digamos, deslindó totalmente del tema de competencia en telecomunicaciones. Es decir, le quitaron esa atribución, esa jurisdicción, y, digamos, el IFETEL tiene la responsabilidad de llevar la competencia y también la parte de regulación económica. Aquí no. Aquí la COFESE, y hoy se presentó la ley reglamentaria, como yo les hablaba, trae una parte, digamos, un poder que puede ser, para unos es peligroso, puede ser excesivo. Por ejemplo, regular insumos esenciales. Insumos esenciales, como ustedes saben, hay toda una jurisdicción, hay jurisprudencia en Estados Unidos de Europa, y al parecer no ha sido bien recibida. Ha sido bastante, digamos, la crítica ha sido muy fuerte, ha creado ciertos problemas, y en México no tenemos ninguna jurisprudencia al respecto. Tendremos que
que aprender a lidiar con eso y crear nuestra propia jurisprudencia. ¿Cuál es el riesgo que yo veo? Que si uno ve la definición de insumos esenciales, es general y prácticamente la COFECE puede declarar alguna parte del mercado energético como un insumo esencial y entonces poder regular, ¿no? Le puede pedir opinión a la CRE, pero quien va a poner las condiciones de acceso una vez que se declare la existencia de insumos esenciales, pues la misma COFECE tendrá que poner las nuevas reglas de operación y haciendo un estudio de competencia, en fin, un sector tan complicado. Entonces, más o menos esto es lo que yo traía en mente, platicarles con ustedes, aprovechar la oportunidad de darles el paraguas, ¿no? de por dónde México está pensando avanzar y, digamos, les agradezco mucho su atención y con mucho gusto estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, comentario que podamos discutirlo. Muchas gracias, Sam. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Marcos. Tal vez ustedes tienen alguna inquietud para Marcos. ¿No? Bueno, Marcos, muchísimas gracias. Te agradecemos por tu presencia en videoconferencia. Nos presentaste el tema reforma y mercado energético en México. Marcos, muchísimas gracias de nuevo. Al contrario, un fuerte abrazo y siempre es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Marcos. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, en colaboración con el Instituto de Altos Estudios Nacionales, agradece su asistencia al 24º Seminario Internacional y 12º de Tecnología y Regulación Mercado Energético 2. Esperamos que las exposiciones y las charlas pertinentes hayan fortalecido su conocimiento en el sector. Los esperamos el día de mañana desde las 9 en punto. Muchísimas gracias.